Bienvenidos a Dubrovnik. Hoy conoceremos una fortaleza y las murallas medievales de esta ciudad. Veremos los lugares donde filmaron Juego de Tronos, calas escondidas, comida temática y caminaremos por las calles y plazas de Dubrovnik. Nuestro hotel, el Scalini Palace, queda en esta callecita que va hasta la calle principal, que en croata se llama Stradun. Vamos caminando hacia la puerta de Pile, donde está la Fontana de Onofrio. Si caminas hacia el otro lado de esta calle, llegas a la Plaza de Lusa, que es la plaza principal de esta ciudad. La Fuente de Onofrio es una obra maestra de la arquitectura renacentista. Fue diseñada por Onofrio de la Cava, un arquitecto de la República de Ragusa. La Fuente de Onofrio fue construida en 1438 frente al Monasterio de las Clarisas. Aquí ingresando por la puerta de Pile, se grabó la icónica manifestación contra el rey Joffrey, el cruel heredero del rey Robert Baratheon. Saliendo por aquí, al fondo a nuestra izquierda, podemos ver el Fuerte Bocar. Hicimos una parada en Dubravka y pedimos una helada de chocolate y melón. Costó 22 kunas, o sea $3. Bueno, el helado no es natural, como dicen, ¿no? Como los de Italia, pero está rico. Sí. Está bueno, refresca. Estuvo delicioso. Estamos ingresando oficialmente a las murallas de Dubrovnik. Estas son las primeras vistas que uno tiene al entrar por esta puerta. Este va a ser un día lleno de cardio. Entendemos que hay un montón de escaleras, así que estamos preparados y hemos traído bastante agua. No olviden de hidratarse porque el calor es fuerte aquí en Dubrovnik. La entrada se compra en persona, en taquilla, y cuesta 18 euros por persona. Estas poderosas fortificaciones rodean la bellísima ciudad de Dubrovnik y ofrecen preciosas vistas panorámicas a toda la ciudad y el mar Adriático. Desde arriba se tiene una increíble vista de la ciudad. Desde aquí podemos ver la puerta de Pile. No me había dado cuenta que tenía un cañón encima. Genial la vista de la Plaza de Lusa. Se puede ver toda la calle Stradun. Se llega a ver hasta la Torre del Reloj junto al Palacio Sponza. De día no se ve mucha gente, pero de noche todo esto se llena. Por aquí comienza nuestro recorrido por estas murallas. Como vieron, empezamos por la puerta de Pile, que da a la Plaza de Lusa, a la calle Stradun. Estamos caminando hacia la orilla del mar, hacia el océano donde está la bahía de Pile. Y podemos ver a lo lejos las murallas que protegen esta parte de la ciudad. Es una estructura impresionante y combina de manera única con la arquitectura histórica de este casco antiguo. La muralla de Dubrovnik fue construida como un sistema defensivo para proteger la ciudad de diversas amenazas, incluyendo ataques piratas, invasiones de otros imperios y conflictos regionales. Esta muralla medieval data principalmente del siglo XII y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una atracción turística muy destacada de Dubrovnik. Qué gran vista de la bahía de Pile se tiene desde acá. De aquí salen los kayaks hacia el mar Adriático.
Fuerte Vokar es una impresionante fortificación ubicada en la entrada occidental de las murallas de Dubrovnik, protegiendo la Puerta de Pile. Construido en el siglo XV, destaca por su diseño defensivo avanzado, el cual incorpora una serie de cañones. En estas murallas medievales, increíblemente bien conservadas, se han filmado varias escenas de Juego de Tronos. La más memorable fue la conversación entre Tyrion y Varys, mirando hacia la Fortaleza Roja o San Lorenzo desde el Fuerte Vokar, justo como lo estamos haciendo. Acá estamos en los Dubrovnik Walls. Está bien chévere. Hace bastante calor, eso sí, bastantes escaleras, así que es un poco fuerte, pero está bueno. Cada vez subimos más y nos alejamos de la entrada de Pile, vamos más hacia el mar Adriático. Hace calor, pero también hay viento, así que ayuda un poco, nos mantiene algo frescos. Desde aquí, a lo lejos se puede ver la fortaleza Lovrijenac o la fortaleza de San Lorenzo, a menudo llamado el Gibraltar de Dubrovnik. Vamos a visitar este castillo más tarde. En este castillo también se filmaron escenas de Juego de Tronos. Me trae muchos recuerdos. Siempre en cada lugar que visitamos encontramos un gato súper relajado. Qué buena vida la de estos animales. Por esta zona empezamos a ver algunos lugares para meterse al mar. No hay playa en el sentido de arena, pero hay estas zonas con terrazas de concreto y techitos playeros donde la gente se relaja y se mete al mar. Este es Busa Bar en Blaze Beach, un bar en un punto increíble del acantilado. Para acceder al bar Busa, la única manera de llegar es bajar por unas escaleras hacia los acantilados. Es importante saber que no hay acceso para visitantes con discapacidades, así que tengan eso en cuenta. Seguimos caminando y llegamos a Bar Dubrovnik, otro café-bar del mismo tipo, con un ambiente relajante y una vista increíble al mar turquesa. De aquí también se tiene una vista impresionante a la isla de Lokrum. De noche todo esto iluminado se ve increíble. Las murallas de Dubrovnik cuentan con una serie de cañones que formaban parte integral de su sistema defensivo histórico. Estos cañones tenían la función de proteger la ciudad contra posibles ataques marítimos y terrestres. Este puerto es bien pintoresco, se sacan unas fotazos. Miren lo transparente y turquesa que es el agua por aquí, realmente increíble. Desde aquí, a lo lejos vemos la fortaleza de San Juan. Esta evitó que barcos enemigos accedieran a la bahía.
La iglesia de San Sebastián es una iglesia católica en el casco antiguo de Dubrovnik. Aquí también se filmó una escena de Juego de Tronos. Esta iglesia fue originalmente construida para proteger la ciudad de la plaga de 1466. Está ubicada junto al monasterio dominicano y cerca de la puerta de Ploce. El monasterio dominicano, cuyo origen se remonta al siglo XIV, es un edificio importante en la ciudad de Dubrovnik. Por aquí entendemos que también pueden ingresar a las murallas de la ciudad. También hay unas entradas. Vamos por acá, seguimos avanzando. Como les comentamos, pura escalera, puro cardio. Este va a ser un buen día para deporte. Casi me caigo ahí, así que con cuidado siempre. Acá estamos en el punto, bueno, casi el punto más alto, creo, ¿no? Sí, de todos los Dubrovnik Walls. Acá pueden ver todo detrás mío. La Torre Minčeta es una de las estructuras más notorias que más sobresale de estas murallas. Es uno de los puntos más chéveres de este recorrido. Esta torre fue construida como una estructura de defensa en el flanco norte. Aquí fue donde Khaleesi o Daenerys Targaryen encuentran la entrada de los Eternos para rescatar a sus dragones. La Torre Minčeta destaca como el punto más alto y prominente de las murallas. Su nombre proviene de la familia Mencetic, dueña del terreno donde se encuentra. Fue construida en el siglo XV, inicialmente como una fortaleza rectangular, pero fue transformada en una torre redonda, cilíndrica, para adaptarse a las tácticas de guerra modernas. Inclusive desde arriba se puede seguir subiendo a esta especie de garita de vigilancia. Desde su posición más alta ofrece una vista inolvidable de la ciudad. Creo que este sí es el punto más alto de todas las murallas. Desde aquí parece que las murallas están debajo de nosotros. Con paredes de hasta 6 metros de grosor, la torre simboliza la invencibilidad de Dubrovnik. Bueno, hemos dado la vuelta entera a estas murallas. En realidad pensábamos entrar un rato, sabíamos que era un recorrido largo, la verdad pensábamos que no íbamos a jalar. Ahorita estamos del otro lado de la bahía de Pile y podemos ver el fuerte Bocar y la torre Pungela, junto a la bahía con los kayaks. La vista parece una pintura. La playa Sulik, también conocida como Colorina, se encuentra en la bahía de Colorina, justo afuera de las murallas de Dubrovnik. Es considerada una de las zonas de baño más antiguas de la ciudad y es utilizada principalmente por lugareños. Ofrece impresionantes vistas al mar abierto y a la torre de los Frigenak. La playa cuenta con 2 bares, cafeterías, restaurantes, hay duchas y baños públicos. También puedes alquilar kayaks para explorar esta zona o puedes disfrutar de la vida marina si llevas equipo de snorkel. Estamos emocionados, estamos por entrar a la fortaleza de San Lorenzo, o los Frigenak, como la llaman aquí. Ya estamos oficialmente dentro de la fortaleza de San Lorenzo. Todo este edificio parece un set de una película. Todo se ve muy bien conservado y realmente te traslada a un mundo medieval. Por aquí recuerdo haber visto caminar a personajes de Juego de Tronos. Nosotros vimos toda la serie, como ya se habrán dado cuenta, somos fans, así que estamos emocionados de estar aquí, un lugar bastante turístico en Dubrovnik. La fortaleza de los Frigenak, conocida como el Gibraltar de Dubrovnik, se erige majestuosamente en la muralla occidental de la ciudad croata de Dubrovnik, 37 metros sobre el nivel del mar. Con una historia que se remonta al siglo VI, esta fue una importante estructura que ayudó a resistir los intentos venecianos de dominio.
¿Qué tal? Ahorita estamos en el castillo de los Lannister. Estamos donde filmaron Juego de Tronos y estamos conociendo todos los lugares donde hicieron escenas icónicas, ¿no? De la serie, ¿no? De HBO. Hace un calor infernal, un montón de escaleras acá, todo el mundo con los polos mojados, sudando. Hoy día no tienen que ir al gimnasio acá, no vengan acá. Pucha, es gimnasio, ¿no? Sí, si vienen en primavera es como un sauna. Es como un sauna. Y sí, no, vamos a mostrarles lo que podemos ver del castillo y está chévere. Si ustedes son fans de Game of Thrones, vale la pena, de todas maneras. Otra cosa, por si se preguntan por qué hay algunas mesas así, parecen de eventos, porque vinimos ayer y ayer había un matrimonio, así que este castillo lo pueden separar para casarse. Debe costar su buen dinero, pero bueno, si es lo que les gusta, pueden separarlo para hacer eventos acá. Por eso todo está decorado de esta manera. Bueno, ahora sí nos morimos de hambre. El recepcionista del hotel, quien nos contó que fue un extra en Juego de Tronos, nos recomendó este lugar. Dijo que aquí la hamburguesa de pulpo valía la pena, así que vamos a comenzar con eso y vemos qué más pedimos. Esto es Republic Burger House, un sitio con buena reputación local. Sus platos tienen nombres con referencias locales, por ejemplo, el One Night Onofrio Burger o el Burger of Thrones. Vamos a pedir el White Walker Pasta, como los zombies de la serie. Se ve interesante. Y la hamburguesa de pulpo, la recomendada, que no tenemos idea de cómo será. Se ve bien power, buenazo. Vamos a comenzar con la pasta White Walker. Vamos a ver qué tal. Oh. Excelente, excelente. Excelente. ¿Qué tal? No saben lo rico que está, tienen que venir acá. La pasta está deliciosa, bien rico, sin palabras. Está riquísima. Pollo a la plancha, salsa de trufas y varios quesos como feta, gouda y queso azul. Si están acá y vienen aquí, tienen que pedirla. Bueno, ahora toca probar la hamburguesa de pulpo. Grosso, ¿no? Pan como de dieta. Aprobado. Está muy bueno el sitio, tienen que venir acá. La hamburguesa de pulpo también estaba brutal. Hamburguesa de pulpo frito con arúgula, tomate, paté de olivas y una mayonesa de ajo con un pan de color negro que le da una pinta diferenciada, algo como especial. Está muy rica. Recomendamos este lugar. Se come bien, el precio justo, la comida llega rápido, es un buen point. Lo recomendamos. Aquí en la Plaza de Lusa hay muchos edificios importantes que uno debe ver, como la Torre del Reloj y el Campanario, el Palacio Esponza y la Iglesia de San Blas. Es una plaza bastante atractiva, con mucho para ver, siempre se llena de gente, es un punto de referencia para llegar a otros lugares. Dubrovnik está lleno de estas callecitas que conectan plazas con calles principales y otras plazas.
Recorrerlas de noche es obligatorio cuando uno está de visita, así que caminaremos y veremos cómo se va el sol mientras disfrutamos del atardecer en el casco antiguo. Esta es la calle principal, la arteria de la ciudad vieja. Se le conoce en croata como Stradun, lo que significa calle principal. Está llena de tiendas, cafés, bares y restaurantes. Es una de las principales atracciones turísticas del casco antiguo. Bueno, no les contamos, pero Lufthansa perdió nuestras maletas y nos acaban de avisar que ya las tienen y están aquí en la entrada de Pile. Una buena noticia. Bueno, vamos de regreso al casco viejo, ya más tranquilos con la maleta. La dejamos en el hotel, comemos algo por ahí y vamos a caminar por estas calles. Stradun se extiende desde la puerta de Pile hacia la puerta Ploce, conectando las dos principales entradas de la ciudad vieja. La calle está pavimentada con mármol pulido, un mármol brillante y suave al caminar. El mármol blanco crea un efecto brillante y contribuye a la atmósfera distintiva de la calle. Estamos acá en la calle principal de Dubrovnik. Estamos con hambre, así que vamos a ir por un kebab. Aquí en Dubrovnik hay estas aves que me hacen acordar a las que vimos en Sevilla, en España. Vuelan en grupos grandes y hacen una bulla bastante peculiar. Vuelan bastante rápido también y le dan un toque especial a esta ciudad. Me hacen recordar a los murciélagos, especialmente durante el atardecer. Ahorita está lleno de pájaros. La Plaza de Lusa exhibe predominantemente un estilo arquitectónico renacentista. Esta arquitectura se caracteriza por la simetría, la proporción equilibrada, la utilización de detalles clásicos, el empleo de materiales como piedra y la incorporación de elementos arquitectónicos que buscan emular las formas y proporciones de la antigüedad clásica. A ambos lados de Stradun, de esta calle, se alzan elegantes edificios barrocos que datan de los siglos XVII y XVIII. Esta uniformidad en el estilo arquitectónico agrega una coherencia visual a toda esta calle. Es realmente una de las calles más bonitas donde hemos caminado. Miren este grupo de gatos totalmente relajados, bastante graciosos. Bueno, es espectacular caminar por aquí de noche. Uno siente que está en una película. La iluminación es particularmente especial. Esta ciudad histórica es bastante especial y es un destino obligatorio para la gente viajera. Le hemos pasado demasiado bien aquí en Dubrovnik. Esta ciudad también tiene influencia de la República de Venecia, que gobernó Dubrovnik durante varios periodos de su historia. Se refleja en el diseño arquitectónico de Stradun. La arquitectura veneciana combina elementos locales para crear un estilo distintivo que define la apariencia única de la calle. Nos vamos de Dubrovnik, llegó el momento de despedirse. Hemos pasado chévere, ¿no? Tienen que venir. Y nada, ¿nos vamos para dónde? Split. Para Split, así que también debe ser bien chévere. Más playa, vamos a ver qué tal es, ya les contamos. Bueno, ya estamos por subir al ferry, nos vamos para Split. Este ferry va parando en varias islas y la gente va bajando en sus destinos. Creo que son 4 paradas para llegar y se vienen unos días de relajo total en Split. Estoy emocionado, ya falta poco. Bueno, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos muy pronto. ¡Chao!